Ya, ejercicio 3, no, 2 de la guía dice que tenemos una superficie S, que es la parte del paraboloide 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Tenemos que se considera solamente la parte de los z positivos de esta superficie. N tenemos que es la normal unitaria que apunta hacia afuera de la superficie. Entonces se nos pide verificar el teorema de Stokes para esta superficie y para este campo vectorial. Entonces este es bien sabido que es un paraboloide que, como tiene los dos signos menos, ¿sí? Abre hacia abajo, ¿no? Esto es una parábola que abre hacia abajo, ¿ya? No importa cuál proyección dibujemos, esto se ve como una parábola que abre hacia abajo. Entonces esto se ve como una cosa así, ¿cierto? A ver si me puedo forzar un poquito más para hacer el dibujo. Como una cosa así. Por ahí va. Entonces la superficie vendría siendo el cascarón de esto, que es esa porción que está ahí, ¿cierto? Y dice que esto está orientado según la normal exterior, es decir, n, el vector n, apunta hacia esa parte. Ya, y dice desarrollar la integral de superficie y desarrollar la integral de línea. Por un tema de... Es que voy a hacer una observación acá, ¿ya? Por ese tema voy a partir con la parte B, antes de ir con la parte A de desarrollar la integral de superficie, porque hay una cosa súper importante que quiero que noten acá. Bien, entonces el teorema de Stokes nos dice que la integral de línea a lo largo de una curva, de una cierta curva gamma, f.dr, ¿cierto? La integral de línea de segundo tipo, esto es igual a la integral doble, o integral de superficie, más bien dicho, de la superficie S del rotacional, ¿cierto? El flujo a través del rotacional de esta superficie. Y uno lo nota así, ¿cierto? Ahí se subentiende de que está haciendo ese producto punto con el vector normal, ¿ya? Entonces, esta curva gamma es el borde de la superficie. Entonces vendría siendo este bordecito que estoy marcando aquí, ¿ya? Y la superficie S en cuestión vendría siendo el paraboloide, ¿cierto? Esta es la frontera de la superficie, ya que al cruzar, ¿cierto? El vector normal exterior se transforma en vector normal interior, ¿cierto? Por eso es la frontera de esa superficie. Entonces, en esta primera parte vamos a calcular esta integral de línea, por lo que yo tengo que parametrizar este segmento. Pero no es muy difícil, porque en realidad ese segmento, o esa curvita, gamma es la intersección del paraboloide con el plano z igual 0. ¿Sí? Entonces la curva gamma satisface lo siguiente, satisface que 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Porque ahí estoy reemplazando z igual 0. Y además, z es igual a 0, porque esta curva se encuentra aplastada con respecto a ese plano, ¿no? Se encuentra justamente en ese plano. Bien, entonces al tener esto, podemos parametrizar de la siguiente manera, ¿no? Parametrizamos la curva gamma de la siguiente manera. Parametrizamos gamma. Entonces vamos a tomar la función vectorial r de t, ¿cierto? Parámetro t. Esta parametrización la hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Bueno, esto se despeja como x cuadrado más y al cuadrado igual 9. Por lo que x entonces va a ser 3 coseno de t y 3 seno t. Y z, como la curva es planita, se encuentra en z igual 0, z que sea simplemente 0. Entonces acá la componente del vector tangente, la componente x será menos 3 seno t, la componente y será 3 coseno t, y la componente z será simplemente 0, ¿cierto? Que es derivar 0. Y ahí tengo el vector tangente a la curva gamma, que es el bordecito que queda aquí, ¿cierto? Al cortar el paraboloide con el plano z igual 0. La parametrización toma como dominio al intervalo desde menos pi hasta pi, o 0 y 2pi, ahí depende del gusto del consumidor. Yo dejo de menos pi a pi por si aparece alguna función impar que haya que integrarlo, ¿cierto? Sabemos que inmediatamente va a ser 0.
Y entonces hay que calcular la integral de línea a lo largo de ese campo, o sea, la integral de línea a lo largo de gamma de ese campo vectorial. Entonces, una cosa muy importante que quizás se soslaya algunas veces es que esta tiene que ser una curva cerrada, ¿cierto? Sobre el teorema de Stokes. Entonces esto queda igual a esto de aquí. Esta integral queda entre menos pi y pi, ¿ya? De el campo vectorial f, ¿ya? Pero el campo vectorial f es 3z, y reemplazando el campo en la parametrización, esto es 3 por 0, ¿cierto? Porque z aquí vale 0. 3 por 0, coma 4x, que va a ser 4 veces x, que es 3 coseno, ¿ya? Coma 2i, que es 2 por i, que ahora se llama 3 por seno. Producto punto con el vector tangente, que es menos 3 seno, 3 coseno, 0, ¿cierto? 0. Integrado con respecto a t. Entonces, al hacer el producto punto, uno tiene 0 por s, 0. S por s son igual a, bueno, la integral de menos pi hasta pi de 4 por 3 por 3, ¿cierto? Sería 4 por 3 son 12, por 3, 36. Buena indicación porque esto vale 36 pi, ¿cierto? Entonces coseno 36 coseno cuadrado de t. Y claro, la otra es 0 también, ¿cierto? Porque la tercera componente queda multiplicada por 0. Entonces esto nos queda 36 veces por 4 veces la integral de 0 pi medio de el coseno al cuadrado t por dt. Fórmula de Wallis, ¿cierto? 36 por 4 por pi cuartos. Y eso se va con eso y te queda 36 pi, que es el resultado que nos aparece en la guía. Entonces ahí está calculada la integral de línea de forma directa. Entonces ahora vamos a verificar el teorema de Stokes calculando la integral de superficie. ¿Ya? Entonces en este caso hay que parametrizar la superficie, que es la superficie del paraboloide, ¿no? Entonces, déjenme anotar aquí una cosita. A ver, entonces hay que parametrizar S, ¿no? Hay que parametrizar S, porque en este momento ahora vamos a calcular, o vamos a trabajar más bien dicho, el lado derecho de la fórmula de Stokes, ¿cierto? Entonces hay que parametrizar S, eso es lo primero. ¿Qué parametrización tomamos? Bueno, antes de parametrizar, calculemos el rotacional del campo vectorial. ¿Por qué no? ¿Cierto? Y JK, entonces aquí aparece dx, dy, dz, y las componentes del campo vectorial son 3z, 4x, 2y. Y calculamos este rotacional. Entonces, este derivado con respecto a y, 2, ese derivado con respecto a z, 0, ese derivado con respecto a x, 0, este derivado con respecto a z, 3, ¿cierto? Es menos 3, ¿cierto? Por s por s menos s por s, pero por el signo menos que se pone por el determinante queda positivo. Y la última componente queda 4. Entonces el rotor es 2, 3, 4. ¿Ya? Una vez teniendo eso, ahora sí, parametrizamos S, tomando la función vectorial phi, que va desde D, ¿cierto?, hasta R3, donde phi es la función vectorial que depende de los parámetros x e y, y sería x igual x. Vamos a tomar la parametrización natural, ¿vale? Z igual y z igual a 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces quiero el vector normal exterior. Vean que el vector normal exterior siempre apunta en la dirección z positivo. Entonces tengo que hacer el orden del producto cruz x cruz y, perdón. ¿Ya? Entonces el vector normal exterior va a ser igual al producto cruz de
la parametrización derivada con respecto a x, cruz la derivada de la parametrización con respecto a y. Y hacemos este producto cruz, entonces esta derivada con respecto a x da 1, 0, menos 2x. Este derivado con respecto a y da 0, 1, menos 2y. ¿Ya? Eso ahí. Esto es igual a lo siguiente. Entonces te queda s por s, 0, s por s, 2x, ¿cierto? S por s, 2y, ¿cierto? Por el signo menos de afuera. Y este queda 1. Entonces este es el vector normal a la superficie. En cualquier punto x, y, ¿cierto? Este te calcula el vector normal. ¿Cuál es el dominio de la parametrización? Donde D va a ser igual a la sombra que deja esta superficie en el plano XY, que vendría siendo esta sombrita que queda aquí, ¿cierto? Esa de ahí, ¿no? Porque lo que hace la parametrización es asignar a cada punto de esta circunferencia, le asigna un punto, ¿cierto? O un vector, más bien dicho, arriba, ¿cierto? En la superficie. ¿Ya? Porque es el gráfico de una función. Entonces, ¿qué circunferencia es la que se ve? Es cuando z vale 0, entonces esto nos queda que x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9, ¿cierto? Ahí se ve, ¿cierto? Si igualo eso a 0, queda 0. ¿Ya? O sea, queda igual a esa circunferencia, no igual a 0. Entonces este es el dominio de la parametrización. Entonces ahora, la integral que andamos buscando, S, ¿cierto? Nabla cruz F, ¿cierto? Rotacional, producto punto con el diferencial, ¿cierto? De superficie orientada. Esta es la integral doble sobre lo siguiente, ¿no? Entonces, esta integral doble, x cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 9. Entonces, ¿cuánto era el rotor? Da 2, 3, 4. Producto punto con 2x, 2y, 1. ¿Cierto? Esto está integrado con respecto a de x de y, la proyección en el plano xy. Entonces, esta integral nos va a quedar así, ¿cierto? Menor o igual que 9, nos queda 4x más 6y más 4, ¿cierto? Fíjense que no hay que hacer estas integrales. ¿Por qué? Porque estamos integrando la región planita, x cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 9. Recuerden que x barra, este es un truquito que ya hemos usado antes, ¿cierto? La coordenada del centroide es x de a partido por la integral de a, por el área. Pero esta figura es simétrica con respecto al eje X y al eje Y. Entonces su coordenada de centroide va a ser 0. Entonces ciertamente el área no es 0, entonces para que esto sea 0, acá esta integral que está arribita es 0 y que corresponde a esta misma integral que está acá, que está multiplicada por 4, pero 4 por 0 es 0, entonces 0, ¿cierto? Y lo mismo con el centroide, ¿cierto? De la coordenada Y del centroide, esto también vale 0. Entonces esto nos va a quedar simplemente igual a la integral doble sobre la región, que es el dominio de la parametrización, 4, ¿cierto? De x de y, el cual va a ser 4 veces el área de tal conjunto, ¿cierto? Que es 4, y esto es una circunferencia de radio 3, así que pi r cuadrado es 9 por pi, y esto es igual a 36 pi. Y por último, entonces, o sea, por lo tanto, se satisface la igualdad, ¿cierto? De Stokes. Lógico, porque se satisface la hipótesis, ¿no? 36 pi, 36 pi. Una observación que quería hacer ahora último es lo siguiente. Lo que pasa acá es que hay dos superficies que comparten el bordecito. Y esas superficies son la superficie roja, que es el paraboloide, que ese es el bordecito, pero hay otra superficie que comparte el borde, que es la superficie que está, esta misma superficie de acá, esta región planita, pero entendiéndola como una superficie de R3. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, si yo aplico el teorema de Stokes a esta misma superficie, que es como decirlo, la tapita, ¿sí? Porque el paraboloide no tiene la tapita contemplada, ¿ya? Pero si considero la superficie que esta tapita, que vendría siendo la superficie, la siguiente. Entonces, si consideramos la superficie, no sé, pongámosle S', ¿ya? S',
tal que son los puntos x cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 9 y además que z es igual a 0, ¿ya? Nos queda lo siguiente, nos queda o más que nos queda, podemos considerar la parametrización. Podemos considerar la siguiente parametrización de la superficie. Phi de x, y igual a x igual a x, y igual a y, y z igual a 0. O sea, estamos considerando la superficie que es el plano xy, ¿ya? Donde esta phi va desde D subconjunto de R2 hasta R3, ¿cierto? Pero seguimos considerando que son los puntos x, y, tal que x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. O sea, estamos tomando de toda la superficie, de todo el plano xy, solamente estamos tomando esta porción, que es el circulito que queda aquí, y cuya frontera, cuyo borde es la misma curva gamma. Por eso S y S', que vendría siendo esta superficie que está acá, comparten el mismo bordecito. Entonces el teorema de Stokes también aplica para esa otra superficie y debería dar lo mismo, porque la integral de línea dio 36pi. Veamos. Entonces la integral de superficie aplicada a esta superficie S', que vendría siendo el plano xy, nos queda así. Entonces esto es igual a la integral sobre esto de acá. ¿Y cuál es el vector normal exterior, por decirlo así, a esa superficie? Vendría siendo el vector, bueno, tenemos el rotacional, ¿cierto? 2, 3, 4, producto punto con el vector normal a esa superficie que es 0, 0, 1. ¿Por qué 0, 0, 1 y no 0, 0, menos 1? ¿Cierto? Es una pregunta totalmente válida. Pero resulta que acá nosotros le estamos dando orientación positiva a esta curvita. Entonces ahí creo que me pifié el dibujo, ¿cierto? Ahí. Entonces la regla de la mano derecha hace que el vector normal en la superficie apunte en z positivo, ¿ya? Entonces por eso no es 0, 0, menos 1, porque tiene que apuntar en normal exterior, pero con respecto a la orientación que da la curva, ¿ya? Entonces esto queda de x de y, y esto queda simplemente, fíjense, integral S', 4 de x de y. Y esto es 36pi, porque es la misma cuenta que sacamos acá, ¿ven? Sobre el área de ese conjunto, ¿ya? Y además de eso, además que el teorema de Stokes justamente, implícitamente, aunque lo mencionamos en clase, pero implícitamente, más allá de la igualdad, dice eso, dice que la orientación de la curva induce una orientación en el vector normal a la superficie y viceversa, el vector normal a la superficie induce un sentido en que se recorre la curva, ¿ya? Entonces acá el sentido positivo induce una orientación en esta superficie planita que es S', y también en S, ¿ya? Se ve con la regla de la mano derecha por convención. Entonces ahí hay una vuelta más para este ejercicio de teorema Stokes.